versículo 9. Bueno es nuestro Dios. El día de hoy Dios ha puesto una palabra en mi corazón que yo creo que va a bendecir nuestras vidas y vamos a ser edificados con su palabra, que su palabra que es verdad. Amén. Qué lindo nuestro Dios. Y el día de hoy le he puesto por tema a la enseñanza del día de hoy, escogidos. ¿Usted cree que usted ha sido escogido por nuestro Dios? A ver, ¿cuántos creen que Dios les ha escogido? Levante su mano. Amén. Dios nos ha escogido. Y déjeme le digo, nos ha escogido para algo grande, para algo bueno. Dios escogió un pueblo y este pueblo se rebeló. Se rebeló en contra de él y este pueblo pagó las consecuencias. Así es de que si nosotros hemos sido escogidos, tenemos que sujetarnos a su voluntad y a su palabra. Ya llegó al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Mire cómo dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda de su Espíritu Santo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo quiero que el día de hoy entendamos una cosa bien importante. Que nuestro Dios siempre le anuncia a su pueblo lo que va a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Él siempre le avisa a uno qué son sus planes para con nosotros. Y en esta ocasión le tocó al pueblo de Israel que Dios le está dando voces, le está dando profecía, le está dando palabra, le está diciendo, hey, prepárate. No esperes que tu rey llegue sentado en un trono, no lo esperes con una corona, no lo esperes con una túnica, no lo esperes sentado rodeado de gente que está ahí para servirle. No. Fíjese nada más las expresiones que usa el profeta Zacarías cuando se expresa de nuestro Señor Jesucristo. Y leámoslo una vez más. Alégrate, ¿cuánto? Mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Al pueblo de Israel por mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas formas, Dios le ha hablado. Dios le hablaba y le decía, mira, prepárate que tu salvación viene. En el libro de Isaías podemos ver otra palabra también, que he aquí que en los postreros días la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y usted conoce la historia, otra profecía más. Otra profecía de que el Salvador vendría. Tantas cosas que se le dio al pueblo de Israel, mas no se percataron de ellas. Ignoraron la palabra de nuestro Dios. Pensaron que era para lejanos días y era para sus días. Era en ese momento. Y yo aquí quiero enfocarme cómo el pueblo se fue olvidando de algo tan importante. ¿Quién se olvidó? ¿Quién tuvo la culpa de que esta gente no se percatara que Jesucristo llegaba a las puertas de Jerusalén? Los escritos estaban todos en las sinagogas. La palabra la tenían. Yo aquí quiero culpar a alguien. Yo quiero culpar a los padres de los padres de los padres de los padres. ¿Me está entendiendo? A alguien se le tuvo que haber olvidado. Y se le olvidó decírselo a Juanito. Juanito se le olvidó decírselo a Pedro. Pedro a José. José se le olvidó decírselo a Manuel. Y ahora nos encontramos que llegó el Mesías. Israel no se percató. No se dio cuenta que llegaba. Y vamos a las escrituras. Vamos al libro de Mateo capítulo 21, versículo 10 y 11. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel estaba descuidado. Y yo quiero que el día de hoy, juntos,
entendamos algo, que debemos de estar velando, debemos de estar atentos, siempre atentos en todo tiempo a lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Llegaste al libro de Mateo capítulo 21 versículo 10? Mira nada más lo que dice la palabra. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿cómo dice? Mira usted los signos de interrogación que están ahí. Cuando él aparece, Jerusalén o la ciudad Judea se empieza a conmover. Pero hay una pregunta que no me gusta para nada. Y decían, ¿quién es este? ¿Cómo se sintiese usted en su familia, sus familiares, con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, con sus hermanos que usted creció? Y que de pronto usted apareciese por ahí y que todos le dijesen, ¿y este quién es? Donde usted era una persona que creció con ellos, que los conocía desde pequeños, que siempre les ayudó en todo, que siempre les dio todo a manos llenas. Sentimientos como hombre, ¿cómo nos sentiríamos? Tristes, ¿verdad? Mal. Mal por la acción de otro hombre. Pues mira lo que pasa aquí, cómo Zacarías lo habla y el pueblo de Israel lo ignora. Yo mencionaba que a alguien se le tuvo que haber olvidado. En mi familia yo creo que a alguien se le olvidó. Porque yo no crecí en los caminos del Señor. Yo no crecí, yo no nací en el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes nacieron en el Evangelio? Levante su mano. ¿Qué nació en el Evangelio? Gloria a Dios, hermano. Hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo que usted pudo crecer en el Evangelio. Qué triste sería que usted como padre o como madre se olvidase del Evangelio y no se lo diese a sus hijos. Porque su papá y mamá se esforzó, así lloviese, así tronase, así relampaguease, estuviese como estuviese, se esforzó para darle a usted la palabra, lo que es el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿A quién se le olvidó? ¿Quién dejó de hacer su parte? Y en el pueblo de Israel, alguien dejó de hacer su parte. Alguien haber dicho, esto es para lejanos días, esto no es para hoy, que se preocupe otro. Y en el día de hoy yo creo que Cristo está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que apuntan y enfocan a la venida de nuestro Señor. ¿Podremos nosotros ignorar estas cosas como las ignoró el pueblo de Israel? Yo creo que es tiempo de levantarnos nosotros como cabeza de hogar, como ayuda idónea, como papá, como mamá, y seguir transmitiendo el Evangelio de la verdad a nuestros hijos. Porque si no lo hacemos nosotros a nuestros hijos, ¿qué cree? Ellos tampoco lo van a hacer a sus hijos. Y si los hijos de ellos no lo hacen, tampoco los hijos de sus hijos lo van a hacer. Para cuando acordamos, tenemos una sociedad atea, viviendo la vida a su manera, pensando que todo lo que hacen es recto, pensando que todo lo que hacen le agrada a Dios y conociendo solamente a un Dios de oídas y no teniendo a un Jesucristo en sus corazones como escudo de verdad. Esto es importante hoy en día para nosotros como padres, esforzarnos para darle a nuestros hijos el Evangelio, darles el ejemplo y que no se pierda como se perdió en el pueblo de Israel. En ellos se pierde. Mire nada más como sigue diciendo el versículo después de la expresión. Dice la expresión que tuvo el pueblo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Nadie se atrevió a decir que este era el rey, el hijo del Dios viviente que venía a traerle salvación
al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron que esto se olvidase? Imagínense qué desastroso fuese que en nuestros días nos apartásemos nosotros del evangelio y que de pronto el Señor nos concediera llegar a viejos y que nuestros nietos crecieran y que un día por ahí usted escuchara la expresión de un nieto, una nieta suya que dijese: Jesús, ¿y ese quién es? ¿Y ese qué hizo por mí? Por la decisión nuestra el día de hoy, nuestros hijos y sus nietos pueden vivir una vida de fracaso el resto del caminar de ellos aquí en la tierra. Es importante que entendamos que si este pueblo cometió un error, no lo cometamos nosotros. Si este pueblo se equivocó, si este pueblo que se le dio todo le fue quitado, que nosotros no cometamos este error. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11. Y vamos a ver cómo Dios le dio todo al pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se rebeló. El pueblo no entendió lo que realmente Dios quería transmitirles. Y mira, iglesia, como dice. Ya llegaste al libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 13. ¿Ya lo tienes? A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Jesús vino al pueblo de Israel, por qué no le recibieron? Si tenían todas las palabras, tenían toda la profecía, tenían todo para ser victoriosos, para vivir una vida victoriosa, para que su rey se plantase y que todo fuese caminando bajo la voluntad de nuestro Dios. Yo quiero que alguien se atreva a mencionar la palabra ¿por qué no lo recibieron? ¿Quién se atreve? ¿Será por rebeldes? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que será porque fueron rebeldes? Porque fueron necios, porque fueron tercos, porque quisieron hacerlo a su manera, porque se vieron al vecino y no les gustó cómo el vecino se vestía, porque vieron al otro y no vieron cómo caminaba y no les gustó, y se empezaron a olvidar de nuestro Dios. Y a lo suyo vino, mas los suyos ¿qué? Pero qué bendición viene después de ello, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Qué privilegio el suyo y el mío. Fíjese nada más. Qué privilegio el suyo y el mío. De que este pueblo rechazó algo y a nosotros que hemos creído se nos ha entregado en nuestras manos. Ahora aquí no termina. Aquí vamos a dejarlo solamente como introducción. ¿Qué sigue ahora? Hemos recibido algo de nuestro Dios por nuestras fuerzas, porque somos inteligentes, porque fuimos a la universidad, porque tenemos dinero. Miren lo que sigue. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que, sino de Dios. Fue Él el que lo escogió a usted. Fíjese nada más. Fue Él el que extendió su mano y lo escogió. Y le ha hecho hijo de Él. Qué privilegio tenemos de ser escogidos. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vamos a entrar un poco en la enseñanza el día de hoy. Y espero con la ayuda del Espíritu Santo lograr
terminar la enseñanza hoy, o el propósito del día de hoy, que el propósito es que como el pueblo de Israel se olvidó de nuestro Dios, se olvidó de sus promesas, se olvidó de las maravillas que Él podía hacer con ellos, se olvidó que su rey iba a entrar y que su rey venía, que si ellos se olvidaron, que jamás nos olvidemos nosotros, que si ellos se apartaron, que jamás nos apartemos nosotros, que siempre esté la palabra de nuestro Dios, siempre presta para bendecir a nuestros hijos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que siempre haya esa disponibilidad de enseñarles el camino de la verdad. Llegaste al libro de Isaías capítulo 5 versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Fíjese bien lo que estamos hablando. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Fíjese la palabra de nuestro Dios el día de hoy, cómo nos va a estar hablando a nuestras vidas. Primeramente, Dios se esforzó por sacar a este pueblo de la cautividad de Egipto. Y en el esfuerzo de nuestro Dios, mucha gente cayó por su incredulidad, por su rebeldía. Pero nuestro Dios siempre con su plan dispuesto para sacarles y llevarles a la tierra prometida. Al fin Dios logra su propósito de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pero el pueblo se sigue rebelando en contra de su Creador. Sigue olvidándose de su Hacedor. Y ahora tenemos una palabra que el día de hoy nos va a confrontar a ti y a mí. Primeramente, primera palabra que encontramos de reto y que nos confronta es la palabra fértil. Y date cuenta ahí en la segunda porción y dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Dios nos demanda que nosotros seamos fértiles, para que cuando la palabra o la semilla cae en nosotros, lleve fruto al 100%. Hay una parábola que ustedes la conocen. Y esto habla de la calidad de la tierra. Esto habla de la cantidad de fertilidad que hay en esta tierra. Dios demanda de nosotros, primeramente, el ser fértil. Diga conmigo: yo soy fértil. Declárelo. Declárelo que usted es fértil. Porque Dios le ha escogido, Dios le ha sacado. Ahora fíjese lo que vamos a venir declarando a través de esta escritura. Primeramente declaramos que somos fértiles. Y una tierra que es fértil no puede estar estéril. Es importante que entendamos que si la palabra nos confronta el día de hoy, Dios espera cambios en nuestras vidas. Dios espera cambios para bien en nuestras vidas. Dios espera que quitemos lo que estorba y que pongamos lo que hace falta en nuestras vidas. Dios espera que seamos hacedores y no solamente oyentes. Porque la palabra nos va a confrontar, nos ha venido confrontando, confrontó al pueblo de Israel y el pueblo se rebeló. ¿Nos iremos a rebelar nosotros si nos confronta la palabra el día de hoy?
Prepárate, iglesia, para que juntos podremos ser edificados por la palabra de nuestro Dios y ser llenos de sus bendiciones. Segunda palabra que llama mi atención